Inclinemos el rostro para orar. Amoroso buen Padre nuestro que estás en... Santificado y glorificado sea tu nombre hoy y por los siglos de los siglos. Le damos infinitas gracias por la semana que ha transcurrido, Señor, porque todos hemos estado bien, oh Padre, porque cada día hemos visto tu mano guiadora, tu mano protectora guiando nuestras vidas, y porque nos permites llegar esta noche a la iglesia para escuchar tu palabra. Señor, invitamos nuevamente al Maestro por excelencia, el Espíritu Santo, el cual nos enseña todas las cosas, el que conoce los misterios de Dios y nos lo revela por medio de su palabra. Permite, Padre Celestial, que esta noche también no sea la excepción y que tú te glorifiques en tu palabra y tu palabra sea el gozo y la alegría de nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy buenas noches, estimados hermanos. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Algún hermano que nos está visitando puede estar pensando, pero este pastor está loco. Hoy es viernes y él está diciendo feliz sábado. Bueno, déjeme explicarle. Cuando Dios fundó los cielos y la tierra, no habían relojes, no habían calendarios para poder medir el tiempo. Pero como Dios es un Dios perfecto y de orden, Él hizo la lumbrera mayor, el sol, y la lumbrera menor, la luna, para separar el día de la noche y también para separar las estaciones, los días y los años. Así lo expresa el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, cuando Dios hizo el mundo, lo hizo en 7 días. Y cada día que Dios fue creando, dice la Biblia que iba haciendo todo perfecto en gran manera. Y entonces cuando Dios culminaba la obra decía, y fue la tarde y la mañana el primer día. Fue la tarde y la mañana el segundo día. Fue la tarde y la mañana el tercer día. Y así sucesivamente los días de los años, los días de la semana no tenían nombre, como los conocemos hoy en día. Fueron los romanos los que pusieron Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Y el día del sol o Solis Dei, 10, que es día del sol. Pero la Biblia dice que los días eran, ¿cómo? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y el séptimo que Dios apartó, lo bendijo y lo santificó. Por lo tanto, nosotros los cristianos que creemos en la Biblia, sabemos que los días de la creación no comienzan a las 12 de la noche. Los días de la creación comienzan en la caída del sol y terminan en la caída del sol, como originalmente Dios los creó. Amén, hermanos. Por lo tanto, cuando nosotros decimos feliz sábado, ¿qué estamos diciendo? Estamos entrando al séptimo día de la semana. Amén, hermanos. El reposo de Jehová nuestro Dios. Amén. Feliz sábado a todos. Que Dios les bendiga. Hoy tenemos un tema maravilloso basado en un tema muy importante. Miles de seres humanos se hacen esta pregunta: ¿cuál es la iglesia verdadera? He escuchado testimonio de personas que han venido a nuestra iglesia y que han orado a Dios: Señor, dígame cuál es la iglesia verdadera. Y la divina providencia ha conducido su paso a la iglesia adventista. He escuchado muchos testimonios de eso. Y ahora en este estudio usted se va a dar cuenta por qué. Pero ante esa pregunta, ¿cuál es la iglesia verdadera? Si hay, solo en los Estados Unidos hay registrado más de 10,000 religiones. Más de 10,000 religiones, imagínense, aquí, dentro de este país. Ahora puede usted imaginarse la gente con tanta confusión y miran tantos templos de diferentes tamaños, diferentes formas, con diferentes títulos, y la gente se pregunta, pero todos tienen la Biblia, todos dicen que aman a Dios, todos dicen que son cristianos, todos creen en Jesús. Y entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Será que Dios tiene una iglesia verdadera en este mundo? Déjeme decirle que sí, Dios tiene un pueblo, no es una iglesia, es un pueblo, amén. Oiga bien lo que le estoy diciendo, Dios no tiene una iglesia verdadera, tiene un pueblo verdadero, amén. Un pueblo verdadero. Y voy a decir dos cosas que tal vez alguno ahí se va a sentir un poco, pero
Le voy a decir una cosa. Número uno, Dios tiene hijos fieles en todas las iglesias denominacionales. En los bautistas, en los metodistas, en los católicos, en los pentecostales, en los anabaptistas. Dios tiene gente de Él en esas iglesias. De entre los adventistas, ahí tiene también. Pero escuche bien esto. Dios también, cuando venga por segunda vez, no viene por una religión con nombre y apellido. Porque la Biblia nunca dice que Cristo viene desde el cielo y dice, a ver, los adventistas del séptimo día toditos, vengan aquí, entren al gozo de su Señor. No. A ver, muchos adventistas del séptimo día que han pasado por esta iglesia y se van a perder. Así es sencillo. Se van a perder, aunque estuvieron dentro de la iglesia adventista. Igual como en las demás denominaciones, entre los católicos, entre los evangélicos, entre los pentecostales, metodistas, van a haber miles que se van a perder también. ¿Y cuál es la diferencia entonces? Bueno, por eso es la importancia del tema de esta noche, para que nosotros andemos a la luz de la verdad, a la luz de la palabra, y que en aquel día glorioso, cuando el Señor venga y reúna delante de Él todas las naciones, nosotros seamos los corderitos que son apartados a la derecha y que el Señor les dice, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Amén. ¿Cuántos quieren estar ahí? Recuerde que Jesús solamente tiene dos grupos, los de la derecha y los de la izquierda. ¿Dónde tenemos que estar nosotros? A la derecha. Amén, hermanos. Porque Jesús advirtió con seriedad. No todo aquel que me dice, Señor, Señor. Oiga, no todo aquel que me dice, Señor, Señor. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo esas palabras? Oh. ¿Y cómo es posible que alguien que le decía, Señor, Señor, ahora el Señor le diga, yo no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad? Échenlo a las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. Van a haber sorpresas tremendas en aquel gran día. Pero entonces vamos a la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 12, encontramos la descripción del pueblo de Dios que tiene en esta tierra. ¿Ven, hermanos? Y usted se va a dar cuenta si pertenece a este pueblo o no. Dice la palabra de Dios en el capítulo 12, versículo 1 de Apocalipsis. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer, ¿cómo? Vestida de ¿qué? Del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza, ¿qué cosa tenía? Una corona de 12 estrellas. Amén, hermanos. Aquí nosotros tenemos la descripción de esta mujer. Esta mujer está vestida del sol. El sol, según Malaquías 3:1, es Cristo, el sol de justicia. Amén. El sol de justicia. Es decir, esta iglesia es una iglesia revestida ¿de quién? Revestida de Cristo, de la gloria de Dios. Amén. Ahora, dice que la luna la tiene debajo de sus pies. Es decir, la iglesia es el reflejo ¿de qué? De la gloria de Dios. Es en los cristianos que la gente mira a Jesús. Amén, hermanos. Porque físicamente no van a ver a Cristo. Pero ¿cómo es que la gente llega a conocer a Cristo? Porque la gente ve en nosotros los cristianos el amor de Cristo. Amén. Por eso entonces la luna la tiene como el reflejo de la gloria de Dios y tiene una corona de 12 estrellas. Y mire qué maravilloso esto. Cuando dice que tiene una corona, es una iglesia triunfante. Amén, hermanos. Aunque sufra persecuciones, martirios, muerte, desolación, al final la iglesia va a triunfar con Cristo Jesús. Los cristianos saldrán victoriosos. Amén. Ahora, el número 2, en la Biblia los números tienen mucho simbolismo. El número 2 en la Biblia representa la universalidad del pueblo de Dios. Es decir, el pueblo de Dios no está solo en un país o en un continente. No, no, no. El pueblo de Dios está
en toda nación, en toda tribu, en toda lengua y en todo pueblo. Amén, hermano. Porque ¿cómo Dios va a tener un pueblo verdadero solamente en América, por decirlo así? No, el pueblo de Dios es universal. Y mire qué hermoso. El número 12 en el Antiguo Testamento representaba a las 12 tribus de Israel, ¿no es cierto? Las 12 tribus de Israel. Y mira qué interesante, que para completar el número 12 en las tribus de Israel, Dios usó a dos nietos de Jacob, que eran los hijos de José, Benjamín y Manasés, para hacer dos tribus y completar el número de los 12, porque Jacob solo tenía 11 hijos varones, ¿verdad? Entonces Dios necesitaba un varón más. Entonces quitó a José y puso a sus dos hijos y completó el número de los 12. Ahora, cuando Cristo vino al mundo y formó su iglesia, él escogió a ¿cuántos discípulos? 12 discípulos. Pero uno se ahorcó. ¿Cuántos quedaron? Y entonces quedaron así. No, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que el Espíritu Santo apartó a Matías y Matías fue unido para completar, dice la Biblia, el número de los apóstoles. Amén, hermanos. Entonces quiere decir que Dios está interesado de que hayan 12, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el 12 es un número simbólico para representar la universalidad del pueblo de Dios. Amén. Ahora, y es interesante también que cuando usted lee Apocalipsis capítulo 21 sobre la gran ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios, dice que en los parales de la puerta están los 12 nombres de las 12 tribus de Israel. Y en las columnas del muro de la ciudad están escritos, dice, los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Amén. ¿Por qué están allí esos nombres? Porque este pueblo de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, van a entrar por las 4 puertas que tiene la gran ciudad cuadrada, la Nueva Jerusalén, la celestial de Dios. Amén, hermanos. Muy bien. Ahora dice el versículo 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. ¿Ok? La mujer trajo a luz al mundo, ¿a quién? A un hijo. ¿Y cuál era ese hijo? Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo en el versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón. Yo digo amén por eso. Amén. Que regirá con qué? Con vara de hierro. ¿A qué? A todas las naciones. Y su hijo, el hijo de esta iglesia, fue arrebatado. ¿Para dónde? Para Dios. ¿Y para dónde más? Amén, gloria a Dios. Ahora sí entendemos por qué Esteban, cuando estaba muriendo apedreado, dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la derecha del trono de la majestad de los cielos. Amén. Porque del linaje de los hijos de Dios nace el Mesías. Amén. Cristo viene de la genealogía. Usted lee Mateo, ahí está la genealogía desde Cristo hasta Adán. Porque Cristo viene de la descendencia de la mujer. Amén, hermano. El linaje de la mujer. Por eso es que aquí la iglesia da a luz al Hijo de Dios, dice la palabra de Dios. Es en los verdaderos hijos de Dios que aparece el Mesías príncipe. Amén. Muy bien, hermano. Pero ahora vamos a ver estos símbolos. Mire qué bonito. Porque es bueno que comprendamos el significado de los símbolos. ¿Por qué es importante el significado de los símbolos? Porque alguien leyó Apocalipsis 12:1, vi una mujer vestida del sol con la luna debajo de los pies y en su cabeza una corona de 12 estrellas, y hizo una virgen de yeso y la hizo igualita, con una corona en la cabeza, con una luna en los pies, y dice que esta es la virgen. Pero eso es por no conocer la Sagrada Escritura, porque allí la Biblia no está hablando de la virgen de ninguna manera, está hablando del pueblo de Dios que tiene en esta tierra. Amén. Ahora, mire qué interesante. Según Efesios capítulo 2, versículo 22 al 27, la mujer en la Biblia representa iglesia. Y en la Biblia solo hay 2 mujeres. Una virgen pura y la otra una mujer borracha y prostituta. Solo hay 2. ¿Oyó? Uno representa la iglesia verdadera
y la otra representa la iglesia falsa. Ya no hay más iglesias. En la Biblia solo hay dos iglesias, la verdadera y la falsa, nada más. Pero hoy nos estamos centrando en la iglesia verdadera, amén. El sol, ahí está Malaquías 4:2, Salmos 84:11, Mateo 24:27. Tómele foto a esa imagen, porque eso le va a servir a usted un estudio posterior. El sol representa a Jesús, representa a Cristo y su justicia. El hecho que la mujer está vestida del sol significa que está vestida de la justicia de Jesús y de la gloria de Dios. Y la luna es el reflejo de la gloria de Dios. Y en este caso también se puede aplicar al sistema ceremonial del santuario. Ustedes recuerden que todo lo que sucedía en el santuario terrenal, el sistema de los sacrificios, el cordero, los sacerdotes, los sacrificios, ¿a quién señalaban todo eso? A Cristo y su ministerio en la tierra. ¿Ven, hermanos? Cristo es el Cordero Pascual, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ven? Así que es la luna también el reflejo de ese sistema que nos mostraba al Mesías venidero en un futuro. ¿Ok? La corona de 2 estrellas. Ahí tenemos entonces la iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿verdad? Note que el pueblo de Dios es uno solo, ¿no es cierto? A través de todos los siglos. Es un solo pueblo a través de todos los siglos. Y la mujer, entonces, acá está representando al pueblo de Israel como pueblo de Dios, la iglesia del Antiguo Testamento. Ok, ahora vamos a la siguiente lectura. Capítulo 12 de Apocalipsis y versículo 3. También apareció en el cielo otra señal. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Y oiga lo que dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Aquí aparece ahora el enemigo número 1 del pueblo de Dios. ¿Quién es el enemigo número 1 del pueblo de Dios? Ahí dice, en el versículo, vamos a ver, a leer, déjenme ubicar el versículo. Dice acá, ok, el 9 es, ¿verdad? Gracias, mi hermana. Sí, el 9 leamos. Vamos a ver quién es este dragón. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora entonces nos ubicamos en el gran conflicto, ¿no es cierto, hermanos? Está el pueblo de Dios en la tierra y está un gran enemigo del pueblo de Dios. Pero este enemigo, ¿cómo surgió? Bueno, eso es lo bonito de conocer la Biblia, porque en el versículo 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera, dice la Biblia, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, ¿ok? El cual engaña al mundo entero, dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, ¿cuántos ángeles fueron arrojados con él? Dice, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Aquí tenemos el origen de este gran conflicto milenario entre el bien y el mal. Este conflicto se origina en el cielo, porque la batalla ocurre en el cielo. La batalla está dada entre un príncipe que se rebeló contra Dios en el cielo, ¿verdad? Que era Luzbel, el querubín cubridor que estaba a la par del trono de Dios, en la misma presencia de Dios, y que era el jefe de todos los ángeles celestiales,
y dirigente de los coros angelicales, acabado en hermosura y belleza y sobre todo en inteligencia, dice la palabra de Dios. Era un ser sumamente inteligente, pero él era un ser creado. Por lo tanto, no podía tener acceso a los misterios de Dios, pero él comenzó a, vamos a decir, a codiciar. Miraba a Jesús, que sí es Dios, y cuando la deidad se reunía en los concilios celestiales, él decía, pero ¿por qué a mí no me toman en cuenta? Yo también tengo que estar en ese lugar. Yo soy jefe también aquí de los ángeles. Y comenzó a tener eso en su corazón, que la Biblia le conoce como el misterio de la iniquidad. ¿Cómo se originó el pecado en el corazón de Luzbel? Es un misterio. No podemos comprender la profundidad de ese pensamiento que lo llevó finalmente a una rebelión total, que dice que la tercera parte de los ángeles o las estrellas del cielo los ganó él. Imagínese usted el cielo dividido en tres partes y Satanás se lleva una parte de todos esos demonios que hoy son los ángeles perversos, malignos, que están en la obra de la perdición del ser humano y fueron arrojados del cielo. Dios le dio mucho tiempo a Satanás diciéndole, recapacita, te estás aprovechando de la influencia que tienes en los ángeles, la acción que tú estás tomando es una acción que va a tener serias consecuencias, pero finalmente Satanás dijo, no, yo no me voy a someter a tu autoridad y se fue del cielo. Anduvo en los otros mundos no caídos, pero los seres de allá de otros mundos que Dios creó, porque hay otros mundos, ahora la ciencia los está descubriendo con los telescopios, ¿verdad? Los exoplanetas le llaman, ¿verdad? Son planetas habitables similares a la Tierra que están en otros sistemas solares, pero tan lejos que es muy difícil poder saber qué verdaderamente existe en esos lugares, pero sí la ciencia ha confirmado que son exoplanetas que tienen vida. Así que Satanás anduvo hasta que fue a la Tierra, al planeta Tierra, y desgraciadamente los habitantes del planeta Tierra le dieron la más cordial bienvenida. Y por esa causa, nosotros, los seres humanos, estamos bajo la maldición de la desobediencia, ¿no es cierto? Porque imagínense, ya venimos con esa tendencia al pecado, porque nuestra naturaleza es una naturaleza caída, ¿no es cierto? Desde niñito, usted mira a un niñito pequeñito peleando, quitándole la cosa a otro o no compartiendo, porque eso ya viene en nuestra naturaleza. Tristemente, cuando nacemos en el mundo ya estamos perdidos. Por eso es que necesitamos de un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Así que ahora entonces el conflicto se traslada a la tierra. ¿Y qué dice Dios en el versículo 12? Dice el versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Claro, ya se había ido Satanás del cielo. Pero ahora el problema, ¿dónde se traslada? ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! ¡Ay de los moradores de qué! Y pregunto, ¿y quiénes son los moradores de la tierra? ¿Y qué dice la Biblia? ¡Ay de los que viven en la tierra! ¿Por qué? Porque dice, ha descendido a vosotros. ¿Quién? ¿Quién? El diablo. Oiga, ha descendido a vosotros, es decir, vino al planeta Tierra, ¿verdad? Y entonces vino con gran alegría y con gran amor. ¿Cómo vino? Dice la Biblia. Vino con grande ira. Y sabiendo que tiene, pregunto, ¿y nosotros sabemos que tenemos poco tiempo? Gracias a Dios los que sabemos que tenemos poco tiempo, ¿no es cierto, hermano? Porque nos estamos adelantando a Satanás. Pero aquella humanidad que no sabe que tiene poco tiempo, aquellos que cuando uno los invita a venir a Cristo dice, déjeme pensarlo, vamos a ver, y el diablo no lo piensa, él sabe, tengo que perder cuanta alma pueda, meterlos en el vicio, en la droga, en la delincuencia, en el crimen, en la maldad, en el pecado, y está, porque sabe que ¿qué? Le queda poco tiempo. ¿Y cuántos de nosotros estamos diciendo, no, yo voy para la iglesia, me voy a bautizar antes que sea demasiado tarde, porque tengo poco tiempo? ¿Cuántos?
Tremendo, ¿no es cierto, hermano? El diablo es un enemigo bien astuto. Él distrae a la gente, le pone grandes mundiales, grandes concursos de belleza, grandes series deportivas, series televisivas, y está usando la distracción porque como él sabe que le queda poco tiempo y la humanidad no sabe que tiene poco tiempo, entonces los está distrayendo. La juventud en fiesta, en bebedera, en borrachera, en baile, no saben que tienen poco tiempo, pero el diablo sí sabe. Dice la Biblia, por eso, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, con odio, con deseos de matarlos, con deseos de aniquilarlos, con deseos de quemarlos en el infierno. Así ha descendido el diablo a nosotros. Por eso es que nos sirve el pecado en bandeja de oro, para que todos nos perdamos y que nadie alcance la vida eterna. Y ahora le voy a explicar la lógica, por qué el diablo quiere que todo el mundo se pierda. Porque cuando venga el día del juicio y todos los que no estén escritos en el libro de la vida del Cordero van a ser lanzados junto con el diablo al lago que arde con fuego y azufre. Si yo me pierdo, yo mismo iré a pagar mi culpa al lago que arde con fuego y azufre. Pero si yo me salvo, todo lo que Satanás hizo conmigo en la vida, cómo me llevó a pecar y todos los pecados que yo cometí, es él el que va a llevar el fuego de esa culpa en el lago que arde con fuego y azufre. Por lo tanto, entre más personas se salvan, más fuego va a llevar Satanás. De hecho, él es el último en quemarse, el último en durar en el lago que arde con fuego y azufre, porque la pena va a ser de acuerdo a la culpabilidad de cada individuo. Los humanos, los ángeles que cayeron y Satanás. Y el último que va a morir eternamente y para siempre en el lago que arde con fuego y azufre es Satanás, pagando la pena de todos los que se salvaron. Entonces él dice, bueno, siendo así, si la gente se salva, yo me quemo más, entonces voy a correr como loco a que se pierda cuanta gente pueda, porque así yo me ahorro el sufrimiento. ¿Se da cuenta? Pero hay muchos buenos seres humanos que quieren ayudarle a Satanás. Dicen, no, ¿para qué va a llevar mi fuego? Mejor me lo llevo yo. Y se van a meter al lago que arde con fuego y azufre. Porque la Biblia es clara. La Biblia dice que el fuego, el lago que arde con fuego y azufre fue preparado exclusivamente, dice la Biblia, ¿para qué? Para el diablo y sus ángeles. Todo ser humano que vaya a ese lugar no está invitado, porque la invitación para la humanidad es a la patria celestial. El que vaya ahí va, como decimos en Nicaragua, de metiche. El que se va al lago que arde con fuego es metiche. Porque es la invitación nuestra, es para que ninguno se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Amén. Miremos entonces ahora este gran dragón. Este gran dragón es Satanás. Tiene 7 cabezas, porque estas cabezas representan los poderes que él ha usado a través de los siglos contra el pueblo de nuestro Dios. También su cola, dice, arrastra un tercio de los ángeles que se unieron a su rebelión. Esta batalla comenzó en el cielo entre Jesús, que es Miguel o Micael, quien es semejante al Altísimo, y Satanás y sus ángeles. Satanás y sus ángeles no prevalecieron y fueron expulsados definitivamente del cielo. La victoria es de Cristo en la cruz del Calvario, porque allí en la cruz del Calvario Cristo condenó a Satanás y lo confinó a la tierra para esperar su juicio final. ¿Se da cuenta? Su hijo, dice la Biblia, fue arrebatado para Dios y para su trono. Amén, hermanos. Ahora dice que el gran dragón se para frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Esto se cumple en la vida de Jesús cuando Jesús nace y Satanás atenta contra la vida del niño. ¿No es cierto, hermanos? ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? Llegan los reyes de Oriente. ¿Dónde está el Mesías que ha nacido? Hemos venido a adorarle.
Y Herodes estaba perdido y dice, pero ¿cuál rey de los judíos? ¿Cuál? Y mandó a llamar a los especialistas en temas de la Biblia y les preguntó, ¿en qué lugar va a nacer el Mesías? Bueno, las escrituras dicen que en Belén de Judea. Oh, en Belén de Judea. Y mandó a los magos a Belén de Judea y le dijo, vayan, búsquenlo, encuéntrenlo y cuando ustedes lo encuentren, avísenme que yo voy a llevarle presentes y lo voy a ir a adorar también. ¿Iba Herodes a adorar a Cristo? Bueno, eso se reveló porque cuando los reyes de Oriente regresaban, los ángeles de Dios dijeron, no regrese al palacio de Herodes, váyanse por otro camino. Y ellos obedecieron. Amén, hermanos. Porque los hijos de Dios obedecen lo que Dios dice. Amén. Y entonces Herodes se cansó todo el día esperándolo. Pasó el siguiente día, no llegaron. Cuando ya llevaba varias horas, entonces se desesperó. Y dijo, me engañaron. Pero como el Mesías nace en Belén de Judea, maten a todos los niños que hay en Belén de Judea de 2 años abajo, menores de 2 años. ¿Qué pretendía Herodes con eso? Matar al Mesías, al rey de los judíos. Pero pregunto, ¿quién era el que estaba usando a Herodes para matar a Cristo? La Biblia dice ahí que el dragón se paró frente a la mujer a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Pero la Biblia dice que ella dio a luz un hijo varón, que es Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Pero su hijo, dice, fue triunfante porque fue arrebatado para Dios y para su trono. Amén, hermanos. ¿Dónde tenemos a nuestro Mesías nosotros? ¿Dónde tenemos a nuestro Redentor hoy? En el trono de los cielos. Amén. Cristo vence a Satanás en la cruz del Calvario. Y ahora, entonces, dice la palabra, vamos a ir avanzando en este estudio, en el versículo 13 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz a su hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de ¿qué? De un tiempo. Gloria a Dios por eso. ¿Qué nos está diciendo aquí la Biblia, hermano? Que Satanás ha perseguido a la iglesia desde el mismo comienzo de su origen. Amén. Desde su mismo comienzo. Y este Satanás no ha descansado en contra de la mujer. Pero hay algo interesante que me gusta aquí, que la Biblia dice que Dios le tenía un lugar preparado a la mujer. Amén, hermanos. ¿Cómo era el lugar? Desierto. Desierto. Es decir, un lugar despoblado. Un lugar que no tenía habitantes, ¿ok? Y oiga, y mire, la misma frase que encontramos en Daniel, la encontramos aquí también. Oiga bien esto, dice, y cuando Dios llevó a su iglesia al desierto, a su lugar que Él le había preparado, Dios le había preparado, ahí dice la Biblia, la sustentó, amén hermanos, a su pueblo, Dios lo sustentó por un tiempo, tiempos, ¿y qué? Y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto es eso, hermanos? 1260 años. O sea, la Biblia realmente no se equivoca. Amén, hermanos. Mientras las persecuciones papales, ¿se acuerdan cuánto tiempo Dios le dio al poder papal para perseguir y matar? 1260 años, ¿verdad? O tiempo, tiempos y medio tiempo. Exactamente el mismo periodo que Dios le permitió al cuerno pequeño actuar y que él desempeñó una persecución feroz contra la iglesia. Ese mismo tiempo Dios sustentó a su iglesia, amén hermanos, y la cuidó y la protegió por 1260 años. Ahora, esto es un mensaje maravilloso, porque esto me indica de que yo puedo confiar plenamente en mi Dios, porque mi Dios
me cuida en medio de la aflicción, en medio de la persecución. Nunca Dios va a abandonar a su pueblo. Amén. Ahora, dice en el versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. ¿Qué significan las aguas en la Biblia? ¿Ustedes recuerdan? Entonces, ¿qué hizo Satanás? Agarró muchedumbres de gente perversa y las lanzó contra los cristianos para acabarlos. Por eso dice la Biblia, les lanzó un río para que fuera tragada la iglesia, pero aún con todas las persecuciones, la iglesia se mantuvo firme, la iglesia se mantuvo fiel. Versículo 16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Amén, hermanos. Ahora, ¿se acuerdan ustedes de aquella bestia que surge de la tierra que estudiamos nosotros? Esa misma tierra es la que Dios usó para proteger a su pueblo durante el tiempo de las persecuciones papales. Mire qué interesante. La mujer huye al desierto, es decir, lugares apartados, donde es sostenida por Dios, protegida por su fidelidad en medio de las persecuciones de los 1260 años. Satanás arroja un río, las persecuciones europeas, pero la tierra, oiga bien qué lindo esto, la tierra, es decir, la emigración de los fieles al nuevo mundo. ¿Cuántos están familiarizados con la historia de los Estados Unidos de América? ¿Quiénes fueron los fundadores de esta gran nación? Eran cristianos protestantes. De hecho, que Estados Unidos era protestante originalmente, ¿sí o no? Los padres peregrinos eran protestantes que vinieron huyendo de las persecuciones europeas y establecieron aquí un sistema de libertad de conciencia, ¿no es cierto? Libertad, porque estaban tan traumados los pobres de tantas persecuciones en Europa que dijeron, aquí en el nuevo mundo va a haber libertad para que cada quien adore según su conciencia, amén. Y ese sigue siendo un principio todavía aquí en los Estados Unidos de América. Estos primeros cristianos eran cristianos europeos, que esta tierra les ayudó para que ellos pudieran acá hacer sus vidas y adorar a Dios libremente. Y durante ese tiempo de persecuciones, oiga bien, la iglesia de Dios estaba siendo resguardada por 1260 años. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos entonces los tiempos y medio tiempo. Me gusta esta parte porque durante la supremacía papal de 1260 años, Dios guardaba a su pueblo, ¿verdad? Y dice acá, por centenares de años, la iglesia de Cristo no halló más refugio que en la reclusión y en la oscuridad. Así lo dice el profeta, la mujer huyó al desierto. Allí la iglesia del desierto comenzó a surgir. ¿Va? Wycliffe surgió entre las tinieblas de los tiempos de ignorancia y superstición y nadie había trabajado antes de él en una obra que dejara un molde como el que dejó Wycliffe. ¿Por qué surgieron estos protestantes? Por los escritos de Wycliffe. Wycliffe vivió 100 años antes de Lutero y ahí comenzaron a despertar las personas a la palabra de nuestro Dios gracias a las enseñanzas de Wycliffe. Aquí entonces tenemos una cita del libro El conflicto de los siglos, que nos habla de los padres peregrinos que vinieron a Norteamérica. Dice esta cita, el deseo de tener libertad de conciencia, oiga bien, fue lo que dio valor a los peregrinos para exponerse a los peligros de un viaje a través del mar, para soportar las privaciones y los riesgos en las soledades selváticas y con la ayuda de Dios echar los cimientos de una gran nación en las playas de América. Ahí tenemos el cumplimiento exacto de lo que la Biblia dice, y la tierra ayudó a la mujer. Y Dios le tenía preparado un lugar donde iba a sustentar a su iglesia por 1260 años. Ahora,
Yo quiero ya ir terminando porque el tiempo ha transcurrido. Y entonces nosotros nos preguntamos, ok, ya tenemos la historia de la iglesia aquí descrita, ¿no? La guerra en el cielo, Satanás se rebela contra Dios, es arrojado a la tierra, el conflicto viene a la tierra, Satanás se hace dueño del mundo, toma por prisioneros a los humanos y él se declara el príncipe de este mundo. Es más, es tanto lo que él cree que este mundo le pertenece, que al mismo Cristo él le ofreció los reinos del mundo si Cristo se le arrodillaba para adorarlo. Imagínense, para que usted vea el pensamiento de Satanás. Él cree que los humanos le pertenecemos y que todo el mundo le pertenece a él. Por eso le dijo, todos estos reinos te daré si postrado me adora. ¿Y realmente de quién eran los reinos del mundo? Eran de Cristo, pero él se cree dueño y él le dice, yo te los doy. ¿Cómo va a dar algo que no le pertenece? Porque él tomó cautivo a la humanidad. Los cautivó en la rebelión contra Dios. Y en esta rebelión, Dios ha escogido un pueblo que ha sido fiel a él en medio de tanta deslealtad y de tanto pecado. Entonces Satanás se ha enfurecido contra ese pueblo y ha querido exterminarlo de la tierra y la lucha ha sido recia. Pero a través de los siglos, los hijos de Dios han dado testimonio de su amor y de su fe en Cristo Jesús. Y han prevalecido firmes, han defendido su palabra con la sangre y han sido fieles hasta la muerte a sus convicciones espirituales. Amén. Igual que Job, aquel hombre que dijo, aunque el Señor me mate, en él esperaré. Amén. Pero al finalizar los tiempos, oiga bien, tenemos un pueblo que destaca por tres características. Y eso es lo que quiero que usted analice conmigo. Capítulo 2, estamos en Apocalipsis y vamos al versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira. ¿Contra quién? Contra la mujer. Satanás odia a la iglesia, ¿verdad que sí? Note que varias veces la Biblia dice con gran ira. O sea, Satanás no es aliado de la humanidad. Es el peor enemigo de la humanidad, ¿no es cierto? Y dice, y se fue a hacer guerra, oiga bien esto, contra el resto de la descendencia de ella. Y aquí hacemos un alto. La Biblia dice que hay un grupo especial de creyentes a los cuales Satanás persigue ahora en el tiempo presente. Y ese grupo es pequeño en comparación a la humanidad entera y en comparación a otras religiones. Este pueblo es un resto. ¿Qué es un resto, hermano? ¿Mucho o poco? Resto es poco. Se le conoce también como el remanente, es decir, lo que quedó de la iglesia. Lo que quedó de la iglesia. Note que cuando vimos ayer la adoración del cuerno pequeño, dice, toda la tierra se maravilló diciendo, ¿quién como él y quién podrá vencerlo? ¿Se acuerdan ustedes? O sea, es una multitud tremenda. Pero en contraste aparece un pueblo que está descrito en Apocalipsis 12, pero que no es grande, es pequeñito. Y es tan pequeñito que el mismo Cristo le dijo, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Es decir, los verdaderos hijos de Dios no son el montón, son escogidos. Amén, hermanos. Son escogidos. Porque dice la Biblia, ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos transitan por ahí, ¿no es cierto? Pero angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida. ¿Y qué dice la Biblia? Y pocos son los que lo hallan. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, ¿el pueblo verdadero de Dios es grande o es poco? La Biblia dice que es poco. Si no, miren la cruz del Calvario. ¿Cuántos gritaban, crucifíquenle, crucifíquenle? La multitud. ¿Y cuántos lloraban al pie de la cruz, sollozando la muerte del Mesías? Podemos contarlos con los dedos. No es la multitud donde está la salvación, no se equivoque.
No es en la multitud que está la verdad, no se equivoque, porque hay gente que dice, que yo pertenezco a la iglesia madre. Cuidado, se lleva una madre sorpresa. Porque el pueblo verdadero de Dios no es grande, el pueblo verdadero de Dios es pequeño, es el resto de la descendencia de la iglesia, el resto de la descendencia de ella. Es un pueblo pequeño, pero fiel a Dios y a sus mandamientos. Amén. Dice la palabra aquí, mire, y el diablo se llenó de ira, dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Y dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesús. Amén, hermanos. Y ahí está, miren. También lo dice Apocalipsis 14:2. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos en la Biblia? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Amén, hermanos. Así que el remanente de Dios es un pueblo con estas características. Número uno, oiga bien, aparece después de los 1260 años. Porque recuerde que fue a la mujer que la tierra la ayudó y que Dios la sustentó por 1260 años. Entonces, el resto de la descendencia de ella no puede ser la misma mujer. Y si la mujer fue la que fue sustentada por 1260 años, el resto tiene que ser un pueblo que existe después de 1700, de los 1260 años, es decir, después de 1798. Usted tiene que buscar un pueblo que guarde los mandamientos de Dios, que haya nacido y haya surgido en el mundo después de 1798, para que pueda reunir las características del verdadero pueblo de Dios descrito en Apocalipsis 2. La característica número uno es que este pueblo surge después de los 1260 años de persecución, es decir, después de 1798. Número dos, este pueblo es objeto de la ira de Satanás, es perseguido por Satanás, odiado por Satanás. Y le voy a decir algo, si hay un pueblo odiado en esta tierra, se llaman los adventistas del séptimo día. ¿Sabían por qué? Porque la ira del diablo está contra esta iglesia. Porque esta iglesia es la que predica los mandamientos de Dios al mundo entero. Los que dicen que el sábado es el día del Señor. Pero la gente que dice, estos están locos. Estos guardan ley de Moisés, y Moisés ni siquiera existía en la creación cuando Dios hizo el séptimo día. Los primeros adventistas del séptimo día fueron Adán y Eva, porque esperaban al Mesías venidero y también guardaban el sábado. Fueron los primeros adventistas del séptimo día. Adán y Eva fueron los primeros adventistas del séptimo día. Esperaban el advenimiento del Mesías. Es más, las túnicas de pieles revelaban el cordero que fue inmolado para que ellos no murieran en el acto. Y ellos observaron el séptimo día de la semana con Dios, porque Dios lo bendijo, lo reposó y lo santificó. Amén. Pero ¿qué dice la gente? No, los adventistas están bajo maldición. Yo he escuchado, me imagino que usted haber escuchado algunas cosas contra el pueblo de Dios que son inspiradas por Satanás. Por ejemplo, he escuchado, los adventistas matan niños. Los adventistas no se bañan los sábados. Los adventistas no comen los sábados, aguantan hambre. Los adventistas están bajo maldición porque guardan la ley, y todos los que guardan la ley están bajo maldición. Mas no saben que los que están bajo maldición son los que violan la ley. Porque estar bajo la ley es que la ley lo castigue a uno. Pero si usted está guardando los mandamientos de Dios, ¿qué ley le va a caer encima? Ninguna, porque usted está obedeciendo, ¿no es cierto? Pero si usted está desobedeciendo, ¿qué ley le va a caer encima? Pues los 10 mandamientos. Por eso están bajo maldición, porque están violando los 10 mandamientos, ¿se da cuenta? He oído decir también, ¿qué otros rumores ha escuchado usted? A ver, me gustaría escuchar, porque a mí me gusta luego en las predicaciones mencionarlo, porque es que el diablo está con gran ira contra este pueblo, lo quiere destruir, lo quiere desaparecer, porque a él no le conviene que la verdad de Dios sea presentada. ¿Qué otras cosas han escuchado ustedes de Satanás contra el pueblo de Dios? Que tienen por profeta a una mujer loca, dicen que Elena de White era loca, así he oído decir.
Ajá, que una mujer la bestia, que tienen falsos profetas. He escuchado también decir que los adventistas creen en los falsos profetas. ¿Y qué cuántas cosas, hermano? Pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa a nosotros es que si somos odiados, es porque el diablo nos odia. Y si nos odia, pues gloria a Dios por eso, ¿no es cierto, hermano? Porque la verdadera iglesia es una iglesia perseguida. La falsa iglesia es perseguidora, Santa Inquisición, estaca, hoguera, tortura, y persigue y mata. Pero la iglesia verdadera no es perseguidora, es perseguida. Ahora, también dice que esta iglesia, este resto, guarda los mandamientos de Dios. Ahora, seamos honestos, hermanos, ¿cuántos mandamientos tiene la Biblia? ¿Y por qué son tan importantes los 10 mandamientos? Bueno, los 10 mandamientos son importantes porque son la ley o el código por el cual Dios va a juzgar a la humanidad en el tiempo del fin, en el juicio, en el juicio final. Dios va a agarrar a los seres humanos y los va a pesar con sus 10 mandamientos. Ese es el código de Dios. Igual como cuando usted llega a un tribunal y el juez le dice, bueno, usted se cruzó el rojo y usted tiene una multa de $300 por haberse cruzado el rojo. Tiene el código. Igual Dios va a decir, bueno, usted violó el sábado toda su vida, llegó a conocer que era el cuarto mandamiento, pero no quiso observarlo, así que usted es un desobediente consumado. Usted, usted le gustaba andar tocando mujeres ajenas, usted le gustaba andar haciendo cosas malas. Aquí está el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, pero usted no hizo caso de esto, así que usted está condenado. El código. Usted robaba. Sí, usted varias veces lo vimos que andaba tocando cosas ajenas que no le pertenecían, tenía muchas mañas, prestaba y no pagaba, está perdido, usted es ladrón. ¿Se da cuenta? Los 10 mandamientos de la ley de Dios. Por eso es importante enseñar los 10 mandamientos. La cristiandad reconoce los mandamientos, vamos a decir, no los 10, los mandamientos. Pero cuando llegan al cuarto que dice, acuérdate del sábado, ahí todo el mundo se echa para atrás y le echan piedra al sábado. No, que es de los judíos, que eso ya está ley de Moisés, que eso fue clavado en la cruz, que eso no es necesario, que todos los días son iguales y puras excusas para no reconocer el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Pero los mandamientos de Dios son eternos porque Dios los escribió, amén. Y son perfectos porque Dios los hizo, amén. Así que esta iglesia enseña la ley de Dios. Y mire qué bonito esto. Apocalipsis 19:10, y con esto terminamos. Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, oiga bien esto, ¿qué es el testimonio de Jesús? El espíritu ¿de qué? De la profecía. Si hay una iglesia verdadera, si hay un verdadero remanente, es aquel que conoce las profecías bíblicas, amén. Es aquel que cree en los profetas de Dios, amén. Es aquel que cree que Dios tiene profetas verdaderos y que pasan la prueba bíblica y conocen las profecías. Hermano, lo que hemos predicado esta semana es precisamente las profecías. ¿Saben por qué? Porque este es el pueblo que conoce las profecías del tiempo del fin. Amén, hermanos. Este es entonces las características del pueblo de Dios. Guardan sus mandamientos, tienen la fe de Jesús y son bienaventurados. Y dice la Biblia que ellos han vencido. Amén. Dice el versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ese es el verdadero pueblo de Dios, el que está dispuesto a ir hasta la muerte por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Amén, hermanos. No queda ninguna duda que Dios tiene una iglesia verdadera en este mundo. Amén, hermanos. Si usted pertenece a otra iglesia, pásela por este filtro. Tiene que haber nacido después de 1798, tiene que guardar los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, tiene que conocer las profecías y creer en los profetas de Dios,
y tiene que ser el más odiado y perseguido por Satanás en esta tierra. Hemos presentado estas verdades, hermanos, durante esta semana. Pero nada sirve si estas verdades son presentadas si no hay decisión de parte nuestra. Porque Dios dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nosotros hemos presentado la verdad de Dios, la palabra de Dios. Pero yo quisiera saber en esta noche, ¿cuántos corazones están dispuestos a unirse al pueblo remanente de Dios? ¿Cuántos de aquellos presentes quisieran decir, pastor, definitivamente esta semana yo he sido iluminado con la verdad de Dios? Yo no había visto estas verdades como las he visto esta semana. Y sin duda alguna yo quiero unir mi vida al pueblo remanente de mi Dios para prepararme y estar listo para su segunda venida. No sé si hay tiempo todavía para el especial, pastor. Sí, entonces voy a pedirle a mi hija que pueda pasar a cantar el último especial de esta noche y luego entonces, si usted es uno de esos que quiere unir su vida a este remanente de Dios, a este resto de la descendencia de ella, yo quiero que usted esté de pie y juntos vamos a tener nuestra oración de consagración a nuestro Dios en esta noche.
Prefiero a mi Cristo, gloria a Dios. ¿Cuántos preferimos a Cristo en esta hora, hermanos? ¿Cuántos preferimos a Cristo? La palabra de Dios termina diciendo, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás está derrotado, mis queridos hermanos. Usted puede lanzar a Satanás fuera de su vida, si así usted lo desea. Ya no más que él decida por usted, usted va a tomar su propia decisión. Porque ahora ha venido la salvación de Dios y de su Cristo Jesús. Amén. Esta noche yo quisiera invitar a aquellos que quieran unirse a este pueblo remanente de Dios. Hermanos, esta iglesia ha estado predicando en las últimas semanas. El sábado pasado se bautizaron más de 150 personas. Oiga bien, el sábado en Nueva York, más de 150 personas fueron bautizadas por la iglesia adventista del séptimo día. Mañana va a haber otro gran número de personas que van a ser bautizadas también. Porque el Señor ha dicho a los ángeles destructores, no destruyan la tierra todavía, hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de Dios. Es decir, hasta que los verdaderos hijos de Dios que van a ser salvos hayan decidido ser salvos. Porque para ser salvos hay que decidirse. Amén, hermanos. Por eso en esta noche yo quisiera invitar a aquellos que quieren entregar su vida a Cristo a través del bautismo. Mañana, sábado, en esta iglesia, en esta pila bautismal, y van a entregar su vida a Jesús, yo quisiera invitarles que pasen aquí adelante, porque yo voy a orar por ustedes, sin ninguna pena. Venga aquí para que usted vea que hay todavía personas que están tomando la decisión por Cristo Jesús. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mire, estas personas serán sellados para salvación y vida eterna el día de mañana aquí en la iglesia. Porque si hemos predicado el evangelio, es para presentarle a las personas el llamado de Dios. Amén, hermanos. Si mañana usted se muere y no tomó la decisión por Cristo, sepa que no tendrá ninguna excusa en el día del juicio. Porque ya el Señor le mostró su voluntad. Ya el Señor le llamó con amor. Por eso, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. ¿Hay alguien más que se va a unir mañana a esta fiesta de bautismo? ¿Hay otra alma más que le dice a Dios, aquí estoy presente? Venga, mi hermano, también usted habló conmigo ayer. Venga, que la gente vea que hay personas que están decididas por entregar su vida a Jesús a través del bautismo. ¿Alguien más de los que están aquí quisieran ponerse de pie y decir, yo también quiero sellar mi vida con Jesús? Quiero pertenecer al remanente de Dios, al pueblo que guarda la ley de Dios y tiene el testimonio de Jesús. ¿Hay alguien más, hermanos, en esta noche que se decide para mañana? Esta fiesta es mañana. Mañana es el gran día de salvación. Mañana las aguas del bautismo estarán moviéndose y el Espíritu de Dios estará cayendo para que estas almas sean anotadas en los registros del cielo, en los registros de la vida. ¿Hay alguien más que quiere bautizarse, que no se ha bautizado todavía, que no ha dado este paso del bautismo, pero dice, yo mañana me entrego a Jesús, yo mañana sello mi vida para Jesús? ¿Hay alguien más, hermano, en esta noche? Amén. ¿También la niña va a ser bautizada? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria a Dios. Mire, pégase a este lado, por favor. Aquí a este lado, junto con los demás hermanos. Gloria a Dios. Aquí tenemos los candidatos, hermanos. La palabra de Dios no vuelve vacía. Amén, hermanos. Si oís hoy su voz, dice la Biblia, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Porque yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y como aquí ya llevamos 3, va a haber tremenda fiesta en el cielo mañana. Amén, hermanos. Pero podría ser más alegre esta fiesta si usted viene a los pies de Jesús. Entrégale tu carga a Cristo. Entrégale tus luchas a Cristo. Entrégale tus debilidades a Cristo. Cree en Él, porque ha sido lanzado fuera, dice la Biblia,
el acusador de los hermanos. Hoy Satanás te acusa, no, él es un pecador. No, él no va a poder andar en la religión. No, esa es mentira diabólica. Sí podemos andar en los caminos de Dios. Sí podemos servir a Dios. Sí podemos ser siervos de Dios. Claro que sí podemos, porque somos más que vencedores, dice la Biblia, por medio del Cordero. Amén, hermanos. Ellos le han vencido, dice la Biblia, por medio de la sangre del Cordero. ¿Cómo puede esa sangre ser poderosa en tu vida? Cuando tú vienes a las aguas del bautismo. Es en las aguas del bautismo donde Dios te bautiza con el Espíritu Santo. Es en las aguas del bautismo donde Dios te da el poder para vencer. Es donde el Espíritu de Dios te sella para la salvación y la vida eterna. Yo sé que hay más personas que no se han bautizado aquí, como Cristo lo mandó en el río Jordán, que él mismo cuando tenía 30 años fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Ese es el verdadero bautismo. Si te echaron agüita en la cabeza, eso es aspersión, no es bautismo. Bautismo es del griego baptizo, que significa sepultar. Tú tienes que ser sepultado en el agua porque eso es un simbolismo espiritual. Muerte a la vida vieja y al pecado y resurrección a una vida nueva en Cristo Jesús. Ese milagro solo lo produce Dios cuando tú tomas la decisión. Tienes que tener el sello de Dios en la frente. ¿Y qué es el sello de Dios? Decidir por Cristo Jesús. Decidir ser fiel a Dios, decidir guardar su ley y sus mandamientos. Decidir, amén, hermanos, y el poder lo da el Señor para vencer. ¿Alguien más, hermano, esta noche quiere prepararse para el bautismo el día de mañana? Gloria a Dios. Aquí tenemos otra candidata para el reino de Dios. Gloria a Dios, mijita, te felicito. Qué lindo a esa edad venir a los pies del Señor Jesús. ¿Alguien más, hermanos, que va a ser bautizado mañana? ¿Alguien más que pide, pastor? Yo realmente siento en mi corazón esta lucha. No he podido dormir en paz. Todos estos días he estado batallando en esta decisión. Es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo el que está tocando tu corazón y está diciendo, el tiempo se acaba. La gracia se termina. Tienes que entrar ahora a la salvación. Mañana es el día glorioso de triunfo, hermanos. Pero Dios está llamando a esas almas que todavía no han tomado su decisión por Cristo. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Y la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones. No le permita al enemigo que vaya triunfante. Ah, lo hice que se decidiera para que no se bautizara. Lo hice que no tomara la decisión. No, no le dé la victoria al diablo. Dele la victoria a Cristo. Porque Cristo es el que quiere salvar. El diablo solo tiene deseo de matar. El diablo solo tiene ira contra nosotros. Pero Dios tiene amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. ¿Hay alguien más, hermano, que esta noche? Estos hermanos que no se han bautizado. En el nombre de Jesús les hacemos la invitación. Ese es nuestro deber como predicadores. Invítalos a entrar, dice el Señor. Hale el llamado. Y ellos tienen la responsabilidad de tomar la decisión. Nosotros hacemos el llamado. ¿Alguien más quisiera unirse a esta fiesta el día de mañana a través de las aguas del bautismo? ¿Hay alguien más aquí que todavía no ha dado este paso? Levántese sin pena y sin miedo, hermano, porque este día es un día de triunfo, es un día de victoria, es un día de gozo, es un día de alegría, es un día de salvación. ¿Hay alguien más, hermano? ¿Alguien más que se quiera poner de pie y dice, pastor, yo quiero entregar mi vida a Jesús? Quiero que mis pecados sean lavados en la sangre del Cordero Inmaculado que quita el pecado del mundo. Yo no quiero arrastrar más este saco de pecado. Yo quiero abandonarlo. Quiero ser libre en Cristo Jesús. ¿Hay alguien más, hermano? Cristo quiere perdonarlo. Cristo quiere salvarlo. Pero nosotros somos los que tomamos la decisión. Él no puede obligarnos. El diablo sí nos obliga. Ahí tiene a muchos obligados en el vicio. No pueden dejar la marihuana, no pueden dejar el alcohol, no pueden dejar la nicotina, no pueden dejar el vicio, porque el diablo los tiene esclavizados. Pero Cristo no esclaviza, Cristo liberta. Amén, hermanos. Cristo liberta, Cristo da libertad de las cadenas. ¿Hay alguien más, hermano, en esta noche que quiere darle la oportunidad a Cristo? Decirle, Cristo, haz tu obra en mí. Opera en mí, Señor, la salvación. Ponga en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Alcanza la victoria sobre el pecado en mi vida y hazme más que vencedor en tu santo nombre. ¿Hay alguien más, hermano? Hay tiempo. Puede ponerse de pie si usted todavía está en esta lucha. No es fácil. Yo sé que no es fácil. Yo tenía 16 años y era una lucha tremenda. El diablo me decía, si te bautizas, tu mamá te va a pegar. Que mi mamá me había amenazado. Me decía el diablo, si te bautizas,
Acordate que vas a morir en la calle. Si te bautizas, acordate que te van a castigar. Y por otro lado, el Espíritu de Dios me decía, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios te está llamando. Si mañana te muere, me decía el Espíritu Santo, has dejado pasar tu oportunidad, la última que Dios te dio. Hermano, no sabemos si vamos a amanecer vivos el día de mañana. No sabemos. Puede ser que esta sea la última invitación del Espíritu Santo a la vida eterna. No lo sabemos, pero mi deber es invitar. Si ya yo lo invité, yo puedo decirle, Señor, yo cumplí mi parte. Hice la invitación para que vinieran a Cristo. Pídale a Dios que le dé fuerza para vencer. Amén. ¿Hay alguien más, hermano, de los hermanos que nos visitan y quisiera unir su vida a Cristo? ¿Hay alguien más? ¿Alguien más que se ponga de pie? Un joven, una dama, una señorita, un hermano adulto, varón, una hermana, mujer adulta. ¿Hay alguien más en la congregación que no ha sido bautizado, pero quisiera bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Muy bien, si no hay más, entonces yo cambio mi invitación. Yo sé que hay algunos hermanos que no dan este paso mañana porque hay ciertas cosas que ellos tienen que arreglar en su vida personalmente, pero que ya han tomado la decisión de unirse a eso. A ellos también yo les voy a invitar a que se pongan de pie y que vengan aquí adelante. Ellos no se van a bautizar mañana, pero ya aceptaron el llamado de Dios y ya han hecho pacto para arreglar sus vidas y ponerla en armonía con la santa voluntad de Dios. Así que yo felicito a estas personas. Yo felicito a estas personas que ya han comprendido el plan de salvación que Dios tiene para sus vidas. Quiero felicitarles por eso y vamos a orar para que Dios les dé ese privilegio. Es un gran privilegio pertenecer al pueblo de Dios. Es un gran honor ser tomados como parte del pueblo. Hay otra persona más. Ven, gloria a Dios. Él se va a bautizar mañana. Pase por aquí. Ven, gloria a Dios. ¿Cómo es el nombre? Greg. Que Dios lo bendiga, Greg. No tenga temor. Él tiene grandes planes para usted, para su vida también. Amén. Gloria sea al nombre. ¿Cuántos de aquí presentes damos gloria a Dios por estas decisiones, hermano? Gloria a Dios. La palabra de Dios dice, mi palabra a mí no volverá vacía. Amén, hermano. Así es, hermano querido. Así que vamos a inclinar el rostro y vamos a orar esta noche. Padre nuestro, buen Dios eterno, bendito y alabado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, porque todavía hay oídos que oyen la voz del Espíritu. Porque todavía hay personas que comprenden la urgencia de tomar la decisión para entrar en el arca de la salvación antes que sea demasiado tarde. Gracias porque todavía comprendemos que tenemos un tiempo de gracia, que ya es un tiempo extra, porque tu palabra dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Señor, te ruego por estas personas que tomaron esta decisión esta noche, aquellos que van a ser bautizados mañana, Señor, que tu nombre sea glorificado en la vida de ellos, Señor. Que de hoy tú los tomes como propiedad del reino celestial y que ellos sean ciudadanos de la ciudad amada, la nueva Jerusalén, la celestial de Dios. También por las hermanas que van a prepararse, Señor, para próximamente dar este paso. Ayúdales, oh Dios, en cualquier obstáculo que el enemigo quiera poner en el camino, para que venciendo estos obstáculos, también ellas puedan venir a ser parte de aquel resto de la descendencia de ellas, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Quédate con cada uno de nosotros, Señor. Y si hay alguien más que todavía tiene tiempo para mañana en la mañana tomar esta decisión, dale un sueño, dale una impresión, dale un mensaje claro que cuando tú llamas, los seres humanos debemos responder. Señor, que ellos puedan sentir ese llamado en sus corazones y que la victoria sea alcanzado por sobre la voluntad humana, Señor, para seguir los caminos de nuestro Dios. Gracias por escucharnos, buen Padre, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.